Hola y buenas tardes. Ojalá que todos se encuentren rodeados de las bendiciones de Dios. Como siempre, no me canso de decirlo, para mí es un honor, es un privilegio poder estar detrás de este púlpito por medio de esa cámara y poder compartir con ustedes el mensaje de Dios por medio de la palabra de Dios. En mi español así un poquito mocho, pero un privilegio de poder hacer esto. Reciba un saludo muy grande de parte de mía, de mi familia, de la congregación Iglesia Nuevo Día. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, pues el día de hoy rápidamente voy a entrar al mensaje de hoy porque tengo mucho que quiero compartir con ustedes el día de hoy. La semana pasada, cuando predicaba este mensaje, nos fuimos un poquito a los detalles y hablamos sobre el plan original de Dios, los planos que Dios tenía para su creación, para la humanidad. Y una de las cosas que compartí con ustedes es que el plan de Dios, el propósito de Dios nunca ha cambiado. El deseo que Dios tenía para Adán y Eva no ha cambiado. El propósito, la tarea sigue siendo la misma. El deseo del Señor es que usted y yo tengamos dominio, autoridad y poder aquí en la tierra. Así es, en esta planeta Tierra, en este mundo, Dios quiere que como sus hijos, como su creación, que caminemos, que vivamos nuestra vida con autoridad y poder. Lo que sí cambió es nuestra posición. En ese aspecto sí hubo un cambio, porque Adán y Eva, cuando ellos decidieron desobedecer a Dios, ellos entregaron su posición que Dios había puesto, cambiaron de posición y dieron esa autoridad, se la dieron al enemigo. Y aunque Dios los había puesto en una posición de autoridad y dominio sobre esa tierra, ellos entregaron esa posición a un enemigo que es mentiroso y padre de mentiras. Qué tristeza, ¿verdad? Que han pasado miles y miles de años y el enemigo no ha cambiado. Todavía está mintiendo a los hijos de Dios, a su creación, echándole mentiras para poder tratar de sacarnos de la posición o de que te olvidemos quién somos en Cristo Jesús. También hablamos sobre este punto, que el Señor no quiere remodelarnos. Dios no está Él no está en el trabajo de remodelar cosas, porque cuando uno remodela algo, uno hace un cambio. Si vas a remodelar una cocina, sacas las cosas viejas y lo pones algo nuevo. Dios no quiere remodelarnos, sino que Dios quiere restaurarnos. Recuerde, hay un plan perfecto que Dios puso en lugar para que usted y yo disfrutamos. Dios quiere restaurarnos a esa posición como hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Pero el enfoque mayor del mensaje de la semana pasada fue lo siguiente: que hay solamente una manera que usted y yo podemos ser restaurados a la posición que Dios desea que usted y yo estemos. Hay solamente una manera y hay solamente una persona que puede restaurarnos, y su nombre es Jesús. Solamente el Señor Jesucristo puede regresarnos y restaurarnos a la posición que Dios quiere que usted y yo vivamos. Lo voy a volver a recalcar, necesito que me escuche claramente. El plan de Dios para usted y yo no es que estemos en este mundo mendigando, siempre sufriendo y quejándonos. No. Ese nunca ha sido el plan de Dios para usted y yo. Dios quiere que usted y yo caminemos, que andemos en la confianza que somos hijos de un rey y que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Entonces hay una persona solamente que nos puede restaurar y su nombre es Jesús. Ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo
se ve cuál es un ejemplo de una persona que ha sido restaurada a la posición que Dios quiere que esté. Si Dios creó el mundo y si Él creó a Adán y a Eva y había un plan, un propósito de tener autoridad y dominio y poder en ese mundo, y luego el enemigo vino y les mintió y cambiaron de posición, y luego viene Jesús y nos restaura esa posición. Entonces, ¿cuál es un buen ejemplo de alguien que está viviendo una vida restaurada según los planes de Dios para su vida? Bueno, no me mire a mí, porque yo no he llegado ahí todavía. Pero eres pastor, pero es un siervo de Dios. No importa, Dios todavía está trabajando en mí. Pero sí tengo un ejemplo para darle. Le voy a dar un ejemplo bíblico. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 5, empezando en el versículo 33. Hechos 5:33. A los que oyeron esto se les subió la sangre. Ahora déjenme pasar un segundo, déjenme darles un poquito de contexto. Aquí los discípulos, los apóstoles, Dios los está usando para traer sanidad sobre la gente. Es más, sacan a la gente y los ponen ahí a la orilla de la carretera, en la banqueta, si se puede decir de esa manera. Y Dios está usando a los apóstoles para traer sanidad. Hay prodigios y señales que se están llevando a cabo por medio de las manos de los apóstoles. Vienen los sacerdotes y los ponen en la cárcel y luego los sacan, los traen aquí, y Pedro básicamente les está diciendo: mire, nosotros no vamos a obedecer a ustedes, nosotros vamos a obedecer a Dios. Y Pedro les está haciendo saber muy claramente: no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso es lo que ellos oyen, y por eso se les sube la sangre. Nomás para darle un poquito de contexto. Al oír eso, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Estaban tan molestos estos líderes religiosos que querían matar a los apóstoles. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Y luego les da un ejemplo aquí a este grupo, un consejo que le está dando a este grupo de gente. Dice: hace algún tiempo Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron, y ahí se acabó todo. Y les da otro ejemplo, el versículo 37. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron, y todos sus seguidores desaparecieron. Fíjese, voy a pasar ahí un segundo porque necesito que ponga atención a esto. Estos 2 hombres que eran líderes, que había gente que los estaba siguiendo, al momento que ellos murieron, todos sus seguidores se desaparecieron, ya no se vieron. Y es interesante porque estos apóstoles, estos discípulos, el líder de ellos también se había muerto, pero el líder de ellos había resucitado al 3er día, y se llama Jesús. Y esos líderes, sus líderes, que somos usted y yo, aquellos que hemos aceptado a Cristo, no ha terminado, sino que seguimos creciendo. Los seguidores de Cristo siguen creciendo y siguen llamando, declarando las buenas nuevas del Dios. Esa es la gran diferencia de estos 2 hombres a ese hombre llamado Jesucristo. Amén. Dice aquí, en este caso, dice: en este caso les aconsejo. Déjenme darles un consejo. Soy un hombre de mucha sabiduría, soy un fariseo, soy un maestro de la ley. Déjenme darles un consejo: dejen estos hombres en paz.
no los maten, déjelos en paz, suéltelos. Dice, si lo que se proponen y hacen es de origen humano, va a fracasar. Si su agenda, si su propósito es algo que ellos inventaron, si es algo que solamente se unieron como los otros dos líderes y se están reuniendo solamente para a llevar a cabo algo que ellos proponen entre ellos mismos, si es algo que es hombre, va a fracasar. Dice, pero si es de Dios, aquí cambia todo. Pero si esto es de Dios, dice Gamaliel, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. No podrán detenerlos, no podrán destruirlos. Hace 2 semanas les introducí este mensaje, el título de esta serie titulado No puedes detenerme, no puedes pararme, y les he dado explicación. Mira, eso no significa que somos arrogantes, no, pero ya no les tengo que dar más explicaciones. Aquí estamos viendo cuando alguien sabe quiénes son en Cristo, quién es su Dios y quién son ellos aquí en la tierra, no puedes detenerlo. Y esto es exactamente en la vida que están viviendo los discípulos. Gamaliel dice, pero tengan cuidado lo que van a hacer. Si esto es de hombre, va a fallar. Pero si esto es de Dios, no podrán destruirlos. Me encanta la manera que Pablo lo explica en Romanos 8:31. Pablo dice, ¿qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El gran apóstol Pablo, él puede declarar eso porque él entendía el Dios que él servía. Él entendía el Dios que él había encontrado en Hechos capítulo 9 cuando iba rumbo a Damasco. El Jesús que se le apareció, él entendía que si ese Dios estaba con él, Pablo entendía que nada ni nadie lo podía parar. Usted quiere ver un ejemplo de alguien que no puede detener, es el apóstol Pablo. Es un buen ejemplo de eso. Cuando estaba en la barca, que hubo un accidente, que estaban por días en el mar, dice, no se mortifiquen, el ángel de Dios a cual que yo pertenezco, él se apareció a mí, hablando de alguien que fue librado de una víbora que lo mordió. Estamos hablando de alguien que fue golpeado, arrastrado a una ciudad y lo dejaron según muerto y se volvió a levantar. Por eso Pablo con toda certeza dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, no puedes detenerme, no puedes destruirme, no puedes pararme. Cuando algo es de Dios, nada ni nadie podrá detenerlo. Escúcheme, el plan de ellos, el propósito de ellos no era de algo que era un humano, no era, escúcheme, no era una agenda política. Lo que esos discípulos, lo que esos apóstoles estaban, la pasión de ellos no era según sus vistas políticas. No. Esto era un mover de Dios. Esto es algo que Dios despertó, inició dentro de ellos. La razón que estos discípulos saben que no pueden ser detenidos, porque lo que ellos habían creído dentro de ellos, sabían que era algo de Dios. Y cuando algo es de Dios, no hay hombre, no hay organización, no hay partido político que puede detenerte. Nada. Alguien ahí diga, nadie me puede detener. Si es de Dios, no puedas destruirlo. No puedes detenerme. Escúcheme. Fíjese en Hechos capítulo 5. Si usted va a algunos versículos antes de lo que acabo de leer, eso es lo que sucede. Para poder más amplificar el punto de que no pueden ser parados, aquí es bien importante que leamos esto, porque Gamaliel para ese punto, él ya hubiera agarrado la onda. Eso sí es de Dios, porque mira lo que ya había pasado. Hechos capítulo 5 versículo 18 dice, entonces arrestándolos a los apóstoles, y los metieron en la cárcel común. Están en la cárcel, pero en la noche,
Se puede decir de esta manera, pero Dios tenía un plan. En que aunque ellos se encontraban en la cárcel, dice, pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Dice, vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo de este mensaje de vida. Alguien necesita escuchar esto en este día. Escúchenme, por favor, porque yo sé que hay gente que está pasando por una situación tan difícil en tu vida que tú sientes que estás en una prisión. Tal vez no es una prisión física, pero te sientes que estás en una prisión de depresión, estás en una prisión de caos, estás en una prisión tal vez de problemas familiares. Pero cuando Dios te ha llamado, Dios te ha apartado, Dios te ha ungido y aún Dios tiene un plan para tu vida, no hay ninguna prisión física o espiritual o emocional que te puede detener, parar de lo que Dios te ha llamado. El ángel del Señor viene y abre las puertas de la cárcel y los saca de ahí. Pero escúchame, por favor, cuando Dios te saca de una prisión es porque tiene un propósito para tu vida. No nomás te saca para que nomás te sientas bien o te sientas tranquilo por un momento. Dios lo sacó de ahí porque aún tenía un plan para su vida. Dice, vayan, les dijo. Preséntense en el templo y empiecen a abrir su boca, empiecen a comunicar, dígale a todo el pueblo del mensaje de vida. Si Dios ha transformado tu vida, si Dios ha cambiado tu matrimonio, es tiempo de que empieces a abrir tu boca y empieces a declarar las buenas nuevas del Señor. Empieza a testificar lo que Dios ha hecho en tu vida, empieza a declarar lo que Dios ha hecho en tu familia, empieza a proclamar lo que Dios ha hecho en tus finanzas, con tu familia. Tienes que declararlo. Escúcheme, iglesia Nuevo Día. Escúcheme, aquellos que se nos están viendo, oyendo en las redes sociales. Si Dios te ha sacado de la prisión, si Dios ha restaurado tu vida, entonces tú tienes una responsabilidad delante de Dios de dejar a otros saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Tienes una responsabilidad de que te presentes y comuniques a otros el mensaje de vida. Alguien tiene que declarar las buenas nuevas. Ahora vaya conmigo al versículo 40. Mira lo que sucede aquí. Estuvieron de acuerdo con él. Aquellos líderes religiosos oyen a Gamaliel y dicen, ¿sabes qué? Está bien, pero fíjese lo que hacen. Entonces llamaron a los apóstoles. Recuerde, los habían sacado por un momento, pero los regresan de nuevo. Y dice, y después de azotarlos, empezaron a golpearlos. Y no solamente los golpean, sino les ordenan, escuche, que no hablaren en el nombre de Jesús. Los vamos a golpear y luego vamos a amenazarlos que dejen de hablar en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Después de golpearlos y amenazarlos, los dejaron ir. Y fíjese el siguiente versículo. Ellos salieron de la presencia del concilio llorando, diciendo, Señor, ¿cómo te pusiste a hacer eso? No lo podemos creer, Señor. Si hemos ido muy bien contigo, Señor, ¿por qué haces esas cosas, Señor? No, fíjate, no dijeron, hombre, Señor, pues yo he sido una persona muy buena. ¿Cómo te pusiste a hacer esas cosas, Señor, a mí? No, nada de eso está pasando aquí. Si usted está leyendo la misma Biblia que yo leo, dice la Biblia que ellos salieron del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos salieron de la presencia del concilio gozándose.
Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma. Y ay, me duele el pecho, me duele la espalda. Porque cuando usted estudia y conoce cuál era el castigo en ese tiempo, les quitaban sus ropas, nos ponían de rodillas y 39 veces, 39 látigos en el pecho y también en la espalda. Salen ahí, están sangrando. Pero ¿cómo es como salen de ahí? No quejándose, no llorando. No quejándose con Dios, no diciéndole: Señor, ¿por qué me haces esas cosas si yo estaba haciendo algo bueno? La Biblia dice que salieron de ese lugar gozándose en la presencia del Señor. Señor, te damos gracias porque físicamente, ouch, duele. Yo como quiera siento gozo en mi alma. La definición de gozo es regocijar, es una virtud. Pero ¿cómo puede ser esto? Si lo que acabamos de leer no tiene sentido común, ¿cómo puede ser que estos hombres que acaban de ser amenazados, puestos en la prisión, golpeados, cómo puede ser que pueden salir gozándose? ¿Cómo puede ser? Es fácil. Déjame decir por qué salen golpeados, pero regocijándose, gozándose. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios está en la historia, cuando Dios está en control de tu historia, cuando Dios está en control de tu persecución, de tu tribulación y los ataques que estás recibiendo, cuando Dios está en control y Él es rey de tu vida, esa es la única manera que puedes salir con gozo. Déjame decirlo de esta manera: solamente en Cristo puedes experimentar tribulación, puedes pasar tiempos difíciles y salir con gozo. Solo Cristo puede hacer eso. No hay nada ni nadie más que puedes tú pasar por un tiempo difícil en este mundo, en esta tierra, y salir gozoso. Eso solamente se puede suceder en Cristo Jesús. Por eso Santiago lo dice de esta manera. Ese versículo, como que cuando lo leía, como que me daba un poquito de coraje, lo voy a decir francamente. Dice Santiago esto: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halles en diversas pruebas. ¿Cómo puede ser eso? Porque eso es lo que sucede cuando Cristo es rey sobre tu vida. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, dice Santiago: gózate. Y eso es exactamente lo que están haciendo los discípulos. Se están gozando porque saben que Dios está en control de sus vidas. Nehemías lo dice así: el gozo del Señor es mi fuerza. A veces lo cantamos de al corito: el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Pero la verdad es esto: que nuestras fuerzas no vienen o no son según porque todo es perfecto en nuestra vida. Gozo no solamente viene porque Dios nos está dando todo lo que estamos pidiendo, sino nuestras fuerzas vienen cuando nosotros decidimos gozarnos en medio de las tribulaciones, en medio de las dificultades. Cuando uno se empieza a gozar y alabar a Dios, entonces vienen las fuerzas que solamente Dios te puede dar. David, el rey David, él tenía algo que decir. Es más, él tenía mucho que decir sobre el gozo. David dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, más que suficiente. Lo que David se está diciendo es: tal vez llegué delante de ti, Señor, con muy poquito gozo, apenas la hice, Señor, pero si llego a tu presencia, si me presento delante de ti, ahí hay plenitud de gozo. Yo puedo salir con un tanque lleno de gozo, sabiendo que en tu presencia hay más que suficiente. David dijo: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. A eso es poderoso, porque no importa lo que está pasando alrededor de ti, cuando tú sabes que Dios está en el control de tu vida, y cuando tú sabes que ese es el día que el Señor te dio, no importa lo que estás pasando, tú sabes que puedes encontrar gozo y te puedes alegrar. Dijo David: mis labios te alaban porque hay gozo en mi corazón. Dice: en todo mi ser yo me regocijo, dice el rey David, porque eso es lo que sucede cuando el Señor está en tu vida y sabes que nada te puede detener. De nuevo lo digo:
el apóstol Pablo, él tenía algo que decir sobre el gozo también. El apóstol Pablo dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundáis en esperanza por medio del Espíritu Santo. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Regocijados en el Señor siempre, dice el apóstol Pablo. Escúchelo de nuevo: regocijados en el Señor siempre. No nomás de vez en cuando, no nomás te regocijes cuando todo está perfecto. Regocíjate en el Señor siempre. Y dice el apóstol Pablo: otra vez digo, regocijados en el Señor, porque en la presencia de Dios hay gozo, y gozo en abundancia. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Gracias, Señor, porque nos diste ese privilegio, el honor de poder sufrir por tu nombre. Yo sé que me está poniendo atención, pero quiero que ese nivel de atención suba un poquito más. Y por favor, póngame más atención todavía. Porque estamos viviendo en un tiempo, en este mundo, donde muchas cosas que nunca hemos oído están sucediendo. Con todo lo que está pasando con esa pandemia, con el virus de COVID-19, con lo que está pasando en Afganistán, con los soldados y todo eso. Hay muchos con las aguas, todo lo que está pasando. Hay bastante que se está llevando a cabo en nuestro mundo. Y la razón que yo necesito que me escuche, porque lo que voy a decir es bien importante que todos lo escuchamos. Pero escuche, por favor. Yo no le puedo prometer que las cosas van a mejorar. No puedo hacerlo. Mire, para mí como pastor, a mí me encanta predicar la palabra de Dios. Y me encanta predicar la palabra de Dios, y que la gente, tenemos 2 servicios aquí en los domingos en inglés y los hacemos eso en español. Pero mi deseo es que la gente salga de aquí animados, listos para la vida, sabiendo que en Cristo son más que vencedores. Eso es lo que yo deseo. Pero la verdad, yo no les puedo mentir, no les puedo prometer que las cosas que están pasando alrededor de mí que van a mejorar. Es más, tal vez hay una gran probabilidad que las cosas van a aún ser peor todavía. Solamente el día de ayer, escúcheme, pueblo, por favor. Solamente el día de ayer, casi 1,500 personas, solamente aquí en Estados Unidos, murieron de COVID, del virus coronavirus. Solamente ayer. El día antes de eso fueron como 1,300. El día antes de eso fueron como 1,100. Cada día más de 1,000 personas solamente aquí en Estados Unidos están muriendo de este virus. Cada día. Económicamente las cosas se están viendo horribles. Y no estoy aquí para asustarlos. Como le dije a los servicios de inglés que tenemos aquí, le dije: mire, no voy a usar tácticas de temor para que la gente venga a arrepentirse. No. Dios no quiere que venga a ser por miedo. Él quiere que vengas a Él por amor, porque Él te ama tanto que Él te va a decir la verdad. Escúcheme, por favor. Tal vez las cosas se van a hacer aún peor, pero quiero que me escuche esto. Escúcheme, por favor. Estamos hablando de gozo. Como esos discípulos, los apóstoles, ellos salieron de ahí gozosos. ¿Saben por qué? Porque el gozo es una decisión. El gozarnos es una decisión. Usted y yo podemos decidir gozarnos. Dejemos decirlo de esta manera, por favor. No se distraiga, escúcheme, por favor. Es posible, sí es posible, sí se puede, como dicen los mexicanos. Sí se puede. Puede uno experimentar gozo en medio de tiempos difíciles. Sí es posible. No estoy hablando de felicidad, porque hay una gran diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad no trae gozo.
Muchas veces la felicidad es según lo que estamos experimentando en esos momentos. Según lo que estamos pasando, eso va a determinar nuestra felicidad. Yo estoy hablando de gozo, y el gozo es algo que es constante. El gozo no cambia. El gozo tiene un fundamento que no importa lo que está pasando alrededor de nosotros, el gozo del Señor es estable, no felicidad. El gozo no es un subproducto de la felicidad. Déjame decir eso de nuevo. El gozo no es un subproducto de la felicidad. El gozo está en nuestro corazón. La felicidad está en nuestra cara. ¿Sí escuchó eso? El gozo está en nuestros corazones. La felicidad está en nuestra cara. El gozo es algo interior. La felicidad es una expresión del exterior. El gozo está en nuestra alma. La felicidad es solamente en un momento. El gozo puede pasar uno por tribulaciones y tiempos difíciles, pero el gozo siempre nos conecta a nuestro propósito. Escucha eso de nuevo. El gozo del Señor siempre nos conecta o reconecta con el propósito. Por eso podemos ver lo que acabamos de ver con los discípulos. Y con esto voy a terminar. Por eso ellos salieron de ese lugar, porque entendían su propósito. Los discípulos encontraron paz en medio de sus tribulaciones porque entendían su propósito. Si salieron de ahí golpeados, amenazados, pero regocijándose. ¿Por qué? Porque conocían, entendían su propósito, a lo que Dios los había llamado. Ahora vaya conmigo al versículo 42. Ya casi termino, pero vaya con el versículo 42. Dice la palabra de Dios: y los domingos en el templo hablaban del Señor. No dice así, ¿verdad? No solamente los domingos, ¿verdad? Los domingos y los miércoles en el templo, y a veces en la casa, de vez en cuando enseñaban y anunciaban las buenas nuevas que el Señor Jesús era el Mesías. No. Esa es mi versión sarcástica. Ahora vamos a leer lo que la palabra de Dios dice, porque dice que salieron del concilio gozándose. Y el siguiente versículo dice esto: y día tras día, no solamente los domingos, día tras día, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, día tras día, en el templo y de casa en casa, no cesaron de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Yo necesito que usted me escuche, por favor. Haga todo lo posible para no distraerse en estos siguientes minutos. Necesito toda su atención, por favor. Como dije anteriormente, hay mucho que está pasando en nuestra nación, en nuestro mundo. Mucho caos. Y no quiero tratar, como dije, no para asustarlos. No quiero usar tácticas de asustarlos. Pero hay tantas cosas que nos demuestran o nos señalan que estamos en los últimos días. Y más que nunca, usted y yo, la iglesia de Cristo, es bien importante que estemos proclamando la palabra de Dios. Escúcheme, la siguiente semana me voy a meter un poquito más profundamente sobre este tema. Mi plan era predicarlo hoy, pero es mucho. Voy a dar una clara explicación de qué es lo que estoy hablando, y luego lo vamos a meter sobre la importancia de que la iglesia de Cristo en estos días más que nunca esté proclamando la palabra de Dios. Así es, usted y yo, la iglesia,
No podemos estar nomás hablando cosas que no tienen sentido común. No haga lo que mucha gente cristiana, muchos pastores están haciendo aquí en Estados Unidos. Es esto: están tomando sus vistas, sus opiniones, sus creencias políticas y lo están juntando, uniendo con la palabra de Dios. Y eso es lo que están predicando. Están predicando su punto de vista político usando la palabra de Dios para que la gente crea. No podemos estar haciendo eso en estos tiempos. No. Tenemos que estar declarando la palabra de Dios. Y eso es lo que voy a hablar y enseñar la próxima semana. Y voy a estar usando el ejemplo de Ezequiel, porque el Señor, cuando lo llevó a Ezequiel al valle de los huesos, dice, habla, declara, profetiza a estos huesos. Y cuando Ezequiel empezó a hacer esto, dice la Biblia que los huesos empezaron a juntarse, hueso con su hueso. Hubo una unión que se llevó a cabo. Cuando uno declara la palabra de Dios, empieza a verse una unión. Pero cuando uno nomás empieza a hablar su opinión personal o política, eso crea división, no unión, división. Y de eso es lo que voy a estar hablando la próxima semana. Pero antes de terminar, ahorita ya voy a orar. Yo quiero que usted tome un momento solamente y comparta este mensaje. Me encanta que en nuestro servicio en español, que hay tantas maneras de hacerlo, de compartirlo. Por ejemplo, por el WhatsApp puedes mandar este mensaje. Lo puedes mandar por el Messenger de Facebook. Tantas maneras. Mira, las redes sociales desafortunadamente se usan para cosas muy malas, para compartir cosas malas, pero usted puede compartir su historia o este mensaje por medio. Use las redes sociales para algo positivo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, te damos la gracia por quien tú eres, Señor. Gracias, Señor, por la transformación que se ha llevado a cabo en nuestras vidas. Aquellos que están viendo este mensaje, Señor, recuérdales en este día, Señor, que son hijos de Dios Todopoderoso, y lo que tú has iniciado en ellos, no hay nada ni nadie que podrá detenerlos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Los amamos mucho en amor de Cristo. Comparta el mensaje y recuerden, nos vemos la próxima semana. Amén.